amigos del grupo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta por estar acá de nuevo con ustedes y poder compartirles una palabra. De verdad, espero de todo corazón que el Señor pueda edificar tu vida así como lo ha hecho conmigo a través de esta palabra. El título que le puse a esta palabra es un arma poco usada. Para empezar, quiero que me acompañen a 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Yo quiero que nos enfoquemos en la palabra dominio propio. El apóstol Pablo dice que el dominio propio es un fruto del espíritu. Y cuando nosotros aprendemos a tener dominio sobre nuestra carne, a tener dominio sobre nosotros mismos, nosotros somos más semejantes a Jesús. Nosotros podemos parecernos mucho más a Él. Me llama mucho la atención porque en la Biblia habla que antes en las ciudades grandes, para poder protegerse de sus enemigos, ellos utilizaban lo que eran unas murallas. Ellos construían unas murallas así súper grandes que los rodeaban y eso les ayudaba a ellos a protegerse de sus enemigos. Y esas murallas ayudaban a que sus enemigos no pudieran entrar a robar, no pudieran entrar a matar, ni siquiera destruir familias. Entonces yo quiero que veamos que el dominio propio es como un arma o una muralla que podemos utilizar a favor de nosotros para cuidar nuestro espíritu, para cuidarnos del pecado. ¿Y qué es el dominio propio? El dominio propio es dominar nuestros pensamientos, nuestra lengua y nuestras acciones. Yo quiero compartirte 2 historias que me impactaron mucho y que nos ayudan a entender acerca del dominio propio. La primera es una que se encuentra en el Antiguo Testamento. Yo creo que muchos de nosotros ya conocemos la historia de Adán y Eva. Y pues al principio se habla en la Biblia en la que Dios creó la tierra, creó los animales, creó al hombre. Y pues viene Jesús y dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, así que le voy a crear a una compañera. Y lo que hace es pues crear a Eva para que pueda ser compañera de Adán y pueda multiplicarse. Más adelante nos dice, bueno, quiero que me acompañen a Génesis 2:15 al 17. Y dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, lo cuidara y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que sucede? Más adelante se dice o nos cuenta la Biblia que viene el diablo y se le presenta a Eva y le pone una tentación, le pone el pecado y le dice, mira, pero no es cierto lo que dice Dios. Tú puedes comer de ese fruto y vas a ver que tú vas a conocer todo lo que Dios no quiere que sepas. O sea, viene el diablo y como es de astuto porque le disfraza de una manera diferente a Eva para poder obtener que Eva peque. ¿Y qué es lo que sucede? En esta historia vemos que Eva no tuvo dominio propio. ¿Y qué es lo que pasó? Así es, comió del fruto. Y se dice que come del fruto y no solamente ella. Viene ella y le dice a Adán, le da del fruto y ambos comen. Entonces, más adelante, quiero que me acompañen
a Génesis 3:8 al 13. Y dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Aquí vemos que el diablo se le presentó a Eva y la pone en tentación para que ella peque. ¿Qué es lo que sucede acá? Es que Eva fue débil delante del pecado y no tuvo dominio propio sobre ella. ¿Y qué fue lo que le trajo a su vida? El pecado. ¿Y qué es lo que te trae el pecado? El pecado te trae tristeza, te trae muerte, te trae dolor, te trae desastres a tu vida. Y cuando hablamos de que te trae muerte, no quiere decir que tú mueras en carne, sino que estamos hablando de que al momento que tú pecas, tú mueres a tu espíritu y eso no te permite a tener dominio propio y no te permite a ser una buena persona delante de los ojos de Jesús. Y me impacta mucho acá, porque si vemos quién fue la que pecó, la que peca es Eva. Y podemos leer la historia y no solamente afectó a Eva, sino afectó a la persona que le rodeaba, que en este caso era Adán. Así que yo quiero que nosotros activemos nuestro dominio propio para que podamos vencer el pecado, para que podamos vencer al diablo cuando se nos presente, porque de verdad en todos los días que nosotros salimos de casa, incluso en la casa, hay tentaciones, pero nosotros debemos de tener el dominio propio para vencer el pecado. Y ten mucho cuidado, porque si tú no tienes dominio propio y tú dejas que el pecado entre a tu corazón, no solamente te daña a ti, sino daña a las personas que te rodean. Así que nosotros debemos de dominar nuestros pensamientos, nuestras acciones, cada una de esas cosas, porque lo que tú pensás es como tú vas a actuar. Y hay que tener mucho cuidado, porque el no tener dominio y dejar que el pecado entre a ti puede dañar tu amistad, puede dañar tu familia, puede dañar iglesias, puede dañar a muchas personas que te rodean. Hoy en día hay tanta escasez de dominio propio. Por eso es de que yo el título le puse a la prédica un arma poco usado, porque hoy en día estamos escasez de dominio propio y todo eso hace que este mundo o este tiempo en que estemos esté en cierta manera reinando más el pecado por falta del dominio propio. Y nosotros como personas vamos a compartir con miles de personas diarias y de ti depende que las demás personas puedan ser edificadas o más bien puedan ser contaminadas. Esta historia que les voy a contar es una historia del Nuevo Testamento y vemos cómo este personaje, esta persona tuvo dominio propio de sí. Y esta historia se encuentra en Mateo 4 del 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan.
Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Acá en esta historia podemos ver cómo Jesús tuvo dominio propio de su carne, de sus pensamientos, de su acción, incluso del todo, de la lengua, de todas las palabras que salían de su boca. Acá él tuvo dominio propio. Viene el diablo y se le presenta a Jesús. Imagínate eso. Si el diablo se le presentó a Jesús para tentarlo, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Acá en la Biblia no nos enseña de que vamos a estar protegidos como en una burbuja, que no vamos a tener tentaciones, que no vamos a tener dificultades. No, eso es mentira. Vamos a tener dificultades, vamos a tener pruebas, pero en nosotros está tener el dominio propio para poder vencer el pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Es que el diablo conoce muy bien la palabra de Dios, porque viene él y le cuestiona o trata de engañar al diablo con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo fue que Jesús dominó al diablo? ¿Cómo fue que Jesús pudo vencer al diablo? Aparte de tener dominio propio, Jesús conocía de la palabra de Dios. Nosotros, aparte de tener dominio propio, debemos leer la palabra para que esta también sea un arma y que podamos vencer el pecado cuando se nos presente. El diablo conoce exactamente dónde puede atacarte. El diablo conoce cómo eres tú. Es increíble, mira que es increíble, porque nosotros, así como Jesús conoce cada parte de lo que tú haces, así como Jesús conoce cada pensamiento tuyo, también el diablo conoce dónde es la parte débil y dónde es donde puede llegar a atacarte. Me encanta mucho cómo Dios puso estas dos historias en mi corazón. Vean, la primera historia se encuentra al principio de la Biblia, se encuentra en el Antiguo Testamento, donde vemos que Adán y Eva pecan y son débiles en su carne y no logran obtener el dominio propio para vencer el pecado. Pero lo más bonito de todo y lo más interesante que me encantó es que en el Nuevo Testamento viene Jesús y viene a vencer el pecado. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que, por supuesto que vamos a tener tantas tentaciones, pero el Señor ha dejado el dominio propio en nosotros. El Señor vino a vencer al pecado para que en nosotros haya dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Jesús ya venció el pecado. Jesús ya venció su carne. Jesús ya murió a sus pecados. Y viene Él y nos dice: tranquilo, vamos a tener dificultades, pero yo te dejo el dominio propio. Tú tienes la capacidad de dominar tu carne, tus acciones, tus pensamientos, tu palabra, y puedes vencer el pecado. Alguien en una ocasión dijo: lo que tú hablas en un minuto puede durar años. De lo que sale de tu boca, tú puedes dar vida o puedes dar muerte. Tú puedes edificar o puedes hacer caer. Nosotros estamos llamados para edificar, no para atacar, no para señalar, no para dañar,
Lastimosamente ahorita en este tiempo, por eso es que le puse el título a la prédica, un arma poco usada, porque lastimosamente en este tiempo sufrimos de mucha escasez de dominio propio y todo eso hace que nuestro corazón empiece a contaminarse. No te estoy hablando solamente en tu trabajo, en tu familia, incluso en las iglesias. Cuando tú no tenés dominio propio en hablar, antes de hablar, piensa lo que vas a responder, porque tú no sabes qué daño le puedes hacer a las demás personas. Y por eso es que muchas veces el no tener dominio propio daña muchas relaciones, daña muchas amistades. Y entre mujeres pasa mucho esto, que a veces con una palabra que tú digas y alguien más la escucha, si tú no sabes decirla, puede llegar a ofender a alguien más y puede destruir amistades. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que está saliendo de tu boca? ¿Cómo es que tú estás actuando? ¿Cómo es que tú estás venciendo al pecado? ¿Tú estás teniendo dominio propio o más bien estás haciendo que el pecado crezca en ti? Hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas a veces empiezan a, si ya tienen o tenían el dominio propio en ellos, empiezan a perderlo. ¿Y sabes por qué? Porque empiezan a perderlo y depende mucho de las personas con las que tú te rodees, porque así como en la historia de Eva estaba con Adán, y porque ella pecó, ella hizo que Adán perdiera el dominio propio en él. Entonces, mucho cuidado, tenemos que estar activos. Si las personas con las que tú estás no te edifican, si las personas con las que tú estás, tú ves que les gusta hablar mucho de otras personas, tú ves que dañan tu pensamiento, tu corazón, aléjate de ellas. Pídele al Señor por ellas y el Señor va a obrar en ellas, y no solamente en ellas ni en Él, sino en nosotros mismos. Así que yo quiero invitarte a que en este tiempo activemos nuestro dominio propio para que tengamos un corazón fortalecido al Señor, para que podamos parecernos más a Él y que nuestro corazón esté sano. Yo espero de verdad que esta palabra pueda edificarte y pueda dar fruto, no solamente a ti, sino a cada una de las personas que te rodean. Que Dios te bendiga. Estamos contentos por compartirles la palabra y pues estamos acá contentos para apoyarlos. Y que si tú necesitas oración, no dudes en escribirnos o en llamarnos, que estamos contentos para poder orar junto contigo. Que el Señor te bendiga. Gracias por compartir con nosotros a través del canal de El Grupo. Si te gustaría recibir el mejor regalo, que es la eternidad con Dios, es tan sencillo como hacerlo a través de una oración. Si fuera así, por favor ponte en contacto a través de nuestras 2 redes sociales de Facebook o de Instagram, y va a ser para nosotros un gusto apoyarte. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones para que todas las semanas puedas recibir una palabra de parte de Dios y ser de bendición para tu vida. Si te gustaría hacer alguna petición de forma anónima, puedes escribirnos a nuestro sitio web. Todos los links y los enlaces de nuestras páginas van a estar enlistados en la descripción de este video, y para nosotros va a ser un gusto enorme compartir con ustedes todas las semanas. Nos vemos el próximo miércoles.